buenos días, gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Hoy con un programa que se propone pensar juntos el tema de la economía, lo que está pasando con el país, habida cuenta de varias realidades que se superponen en la mesa de los argentinos. Los anuncios de la clase dirigente, las críticas de la oposición y después el bolsillo tuyo, el mío, que también tiene y mucho para decir o para padecer, según elijas vos el verbo adecuado. A mi izquierda recibimos a Fausto Espotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferraris. Fausto, gracias por venir esta mañana. Por la invitación. Viejo invitado y viejo amigo también. Y a mi derecha, Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, también viejo amigo, gracias. Muchas gracias por venir esta mañana. Como les digo a ustedes, un día nos tenemos que hacer un programa fuera de cámara, ¿no? Sí. Hay que ver si todos decimos lo mismo. Pero vamos a intentar reconstruir una charla muy apasionante que tuvimos con Fausto y con Agustín. Empiezo con vos, Agustín. En principio, un diagnóstico que vos puedas hacer hoy macro de la Argentina y que te puedas golpear el pecho también por lo que hablamos y decir, bueno, yo esto más o menos lo habíamos visto antes. O lo habíamos anticipado que podía ocurrir. Digamos, nosotros estamos viendo desde el inicio que cuando llevas un programa gradual, tenés el típico problema donde vos haces un ajuste en lo que es más fácil. ¿Cuál era lo más fácil del ajuste? Aumentar las tarifas a los vecinos. ¿Por qué? Porque los vecinos no te hacen una huelga, no te salen a manifestar y te tiran piedras y demás. Entonces era la parte fácil del ajuste, pero en realidad es ajuste privado. Entonces hiciste un ajuste privado, te encontrás 2 años después y el déficit fiscal es un poquito más alto que antes, cuando mirás el déficit total. O sea, hoy es 6,1 y estabas en un poquito, 5,9. O sea, pasaste de 5,9 a 6,1. Aumentó el déficit, le hiciste el ajuste a los vecinos. ¿Quién es el que no hizo el ajuste? El sector público. El sector público subió los salarios, siguió aumentando empleo, el sector federal bajó un poquitito la cantidad de empleo, pero las provincias subieron un poquitito, están prácticamente igual, después de haber aumentado de 2 millones a 4 millones el empleo público. De forma tal que el único que hizo el ajuste es el sector privado, que ya venía haciendo el ajuste, y para colmo sí, es cierto, algunos sectores le bajaste impuestos como al campo, pero la presión impositiva en general no bajó. O sea que si bien bajó un poquitito en términos del PBI ahora, le bajó a algunas empresas, pero el ciudadano común está con los mismos impuestos que tenía antes. Y los que viven de rentas con impuestos mayores. Este año le van a pegar fuertemente los impuestos. Y además te comiste todo el blanqueo. El 1,4% del PBI que pagaron los que blanquearon, eso también se te fue. ¿Por qué? Porque la crítica de la izquierda es muy falsa en un cierto sentido. Porque no es cierto que hubo ajuste de los planes sociales, al contrario. Los planes sociales aumentaron 1,5 millones. Sí, aumentaron. De planes sociales fueron aumentando. Entonces, vos mirás acá y decís, bueno, Argentina necesitaba un montón de reformas estructurales que todavía no se han hecho. Y déjame decirte le pasamos ahora a Fausto, pero una parte positiva. La parte positiva es que sí estamos mejorando en indicadores institucionales, en la percepción de corrupción. Transparencia Internacional está mejorando, en calidad institucional estamos mejorando. En las libertades económicas estamos mejorando porque se ha hecho alguna pequeña desregulación, se mejoraron los problemas de los holdouts, se liberó el tipo de cambio, todo eso ha sido una mejora. Pero una mejora que parte después de tener 15 años de un deterioro fenomenal. Con lo cual, tuviste una caída institucional de 15 años y una recuperación que no llega a mejorar 1/3 de lo que cayó antes. Fausto, también lo hablábamos. ¿Es cierto o es un mito esta pelea que tenía el gobierno entre gradualistas y terminales? Yo creo que una pelea entre los economistas en general, ¿no? Me parece que el gobierno se decidió de movida con el programa gradual. ¿Te das cuenta de la estructura que puso el gobierno de ministerios? Si vos querés tomar una medida dramática y te contratás a un general Patton de ministro de Economía que tome la medida. Si vos querés que la cosa sea muy gradual, ponés 25 ministros. Es lo que hizo el gobierno. Entonces pone muchos ministros que nadie tome una decisión brutal, nadie puede tomar una decisión muy grande, cada uno encerrado en su espacio, y así evitás que haya medidas de shock que no se lo saque. Eso se partió del día número uno. O sea que el gobierno ese lo tenía, creo que era una discusión del gobierno. El gobierno eso lo dio como dado, entró con un gradualismo y se armó para un gradualismo, ¿no? Cada uno tomando una medida en su pedacito chiquitito. Diferente hubiera sido si vos decís, bueno, traigo un ministro con mucho poder para que haga una política de shock, cosa que no sucedió. Ahora yo pienso, pero ustedes me dicen, ciudadano de ingresos asalariados, o sea, privilegiado en esta Argentina, ¿no? Digo, no me bajaron notablemente el impuesto al salario,
me subieron los servicios, el laburo más o menos está tecleando, las paritarias no lo sé, sube todas las cosas, digamos, y encima de esto, Agustín, todavía no empezó. No solo no empezó, sino que ahora viene algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que en la economía internacional tenés como un camino de ida cuando la Reserva Federal está bajando las tasas de interés. Y tenés como un camino de vuelta cuando la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés. La Reserva Federal está subiendo las tasas de interés y se encuentra con un problema adicional, que es Trump. ¿Por qué estaba subiendo las tasas de interés Estados Unidos? Básicamente porque tenías una economía en pleno empleo, desempleo de Estados Unidos es 4,1%, el target de ellos es 4,6%, o sea, están abajo del target, y la inflación está un poco arriba del target, que es 2%, o sea, las metas que ellos sí las cumplen, está en 2%, está en 2,11%, se subió apenas por arriba de la meta. Con lo cual, claramente necesitaba subir las tasas de interés. Pero sobre esto aparece Trump y te baja los impuestos, que a mí me encanta, pero eso implica una expansión para la economía, y te aumenta el gasto público, que a mí no me gusta, pero también te expande la economía. Y para colmo, sube las tarifas. Y al subir las tarifas, marginalmente te sube precios. Por lo tanto, la Reserva Federal, que antes pensaba subir las tasas, ahora está más convencida que tiene que subir las tasas. Cuando subís las tasas, ¿a quién le pega más? A los países más débiles. Si vos mirás lo que pasó ahora con esta primer síntoma de complicación en los mercados internacionales pequeña, porque en febrero tuvimos una semana de alta volatilidad, ¿cuáles son los países más débiles? Argentina y Turquía. Y cuando vos mirás el riesgo de los países emergentes, el riesgo contra los Estados Unidos comparado, estás igual. Pero cuando mirás el de Argentina, no. Argentina ya está un escalón arriba. Es decir, que ya entramos en el camino de vuelta. En el camino de vuelta significa que las tasas son más altas y la deuda te está creciendo. Si te crecen las tasas de interés y te crece la deuda, lógicamente la parte del déficit financiero aumenta. Entonces cada vez es mayor el esfuerzo que tenés que hacer en el superávit primario para pagar, ahora estamos en déficit. Tenemos que ir a superar el primario y además cada vez mayor para poder finalmente pagar la deuda. Y a eso es lo que tiene que hacer Argentina. Ese es el desafío, no del gobierno, es el desafío de la sociedad argentina. Porque si esto sale mal, lo pagamos todos. Sí, notable, y eso lo decimos siempre. Y escuchamos también siempre la gente por arriba de los 40 años, Fausto, que si yo escucho que el mercado central tiene que vender o tirar dólares en la cancha, nosotros crecimos sabiendo que eso era un mal síntoma. No sabíamos bien de qué, pero que no estaba bien. Inclusive este gobierno se ha hecho fuerte también hablando de la libre flotación del dólar. Sí. ¿Qué pasa en estas últimas semanas que en donde vos lees en el diario, no muy grande, por cierto, este tipo de intervenciones del central? ¿De qué está hablando? Mira, la verdad es que la política monetaria y cambiaria no la estamos entendiendo muy bien desde diciembre para acá. ¿Te acuerdas? ¿Desde este diciembre? Desde este diciembre. 28 de diciembre para acá no se Sí, habíamos entendió hablado de eso. muy bien qué es lo que está haciendo el Banco Central. Lo que parece claro es que el Banco Central inicialmente subió la meta de inflación y bajó las tasas de interés con el objetivo de, no sé, evitar una recesión más fuerte, creo yo. Creo que la idea fue esa, digamos, que una política monetaria muy dura por ahí genera una recesión. Y ahora me parece que está en un tema completamente político. La única razón por la cual un banco central entra a tirar dólares al mercado en un esquema tipo de cambio de flotación, después de dejar que el tipo de cambio corriera durante 2 meses, técnicamente es o porque está viendo un salto en la volatilidad, entonces dice, bueno, van a entrar dólares en el futuro, ponele por la cosecha, ponele. Que puede ser, porque si bien es cierto que hay sequía, pero el precio más o menos compensa. Entonces los dólares que entran por exportaciones... Ha aumentado mucho el precio también. Exacto, por ahí son los mismos. Entonces, el Banco Central está diciendo, bueno, por ahí esta entrada de dólares, hicieron el análisis y vieron que esta entrada de dólares está retrasada por la política de cambio de alícuota de las retenciones. Acuérdate que cada mes que pasa baja medio punto la retención. Entonces es muy probable que el agro esté retrasando todo lo que puede la liquidación de la cosecha y que el Banco Central vea como que se le está retrasando la entrada de dólares y que entonces si deja subir el dólar ahora, por ahí después le termina bajando y le genera mucha volatilidad, entonces están anticipando y están vendiendo dólares para estabilizar el tipo de cambio. Ese sería el razonamiento más técnico de todos. El Banco Central solamente interviene no para bajar el dólar, sino para evitar la volatilidad. Y la otra, más política, sería, bueno, por ahí quieren evitar que el dólar suba más, es justo en vez de las negociaciones paritarias. Sería una segunda interpretación. Pero no se me ocurre otra alternativa que esas dos. Porque por otro lado,
por otro lado, lo que acaba de explicar Agustín es muy cierto. Las expectativas sobre las tasas de interés internacionales hacen pensar que va a estar más caro o más difícil para Argentina colocar deuda y por lo tanto, ante ese escenario, el tipo de cambio va a tender a subir. De fondo hay una tendencia a una devaluación real del tipo de cambio, o sea que el dólar le gane una inflación por lo que contaba Agustín sobre el tema internacional. Si ese es el escenario, de nada le sirve al Banco Central ponerse hoy a pelearse contra el tipo de cambio porque se le va a escapar, tarde o temprano. Así que mi interpretación de los hechos es que el Banco Central está o esperando que entre en dólares y quiere evitar la volatilidad, o está tratando de calmar las aguas en medio de las negociaciones paritarias. El tema de la inflación, Agustín, otras cosas que también aprendimos nosotros es que si no se controla también es el síntoma de como la fiebre, ¿no? de un sistema económico. Sí, la inflación es la fiebre. La ventaja que tenemos hoy es que tenemos índices que todo el mundo lo cree. Sí. El gobierno anterior era un desastre. Pero, o sea, nos muestra, el termómetro lo tenemos. Y el termómetro sigue mostrando, Argentina es uno de los 10 países que tiene más alta inflación del mundo. O sea que estamos mal, eso está clarísimo. Ahora, el gobierno lo tiene claro también, quiere actuar sobre esto. Empezó con las metas de inflación, no le funcionó. Pero la verdad que una meta de inflación cuando no la cumplís es peor que no haberlas tenido. Entonces, ¿qué es lo que pasó el 28 de diciembre? Perdió credibilidad. Entonces, al saltar de las tasas de inflación, inmediatamente ellos pensaban que ibas a tener 10% más menos 2% y saltaron de 10 a 15, la meta de inflación. Pero en ese momento las expectativas de los economistas estábamos en 17% y automáticamente subieron a 19-20%, 19,8%. Estás acá arriba. Es decir, que hubo un salto de las expectativas de inflación. Es el doble. 2 puntos subieron. 2 puntos. Por lo tanto, tenés un problema porque cuando vos bajás demasiado rápido las tasas de interés, la inflación deja de caer. Vos mantenés tasas de interés reales altas, la inflación cae. Y por tanto las tasas nominales van bajando. Cuando deja de caer la inflación, entonces para recuperar tenés que subir las tasas de interés, que fue lo que hicieron ahora, por haber bajado demasiado rápido antes, en mi opinión, ¿no? Con lo cual, lo que tenés hoy es una pérdida de credibilidad que básicamente se fundamenta en que están combatiendo la inflación de esta manera en lugar de hacerlo por lo que tienen que hacer, que es reducir el déficit fiscal. Porque el origen de la inflación, creo que Fausto está totalmente de acuerdo, es fiscal. Entonces, si tenemos un flor de déficit fiscal, terminás teniendo problemas inflacionarios. Por una parte la podés financiar con deuda, pero que también tenés hay que sostener ese nivel de endeudamiento que es muy difícil. Es decir, que no te queda otra que hacer el ajuste que todavía no empezó. ¿Pero qué es el problema estructural de Argentina? Argentina tuvo crisis financiera, tenemos una crisis financiera cada tanto, 10 años, 12 años, 6 años. Y nunca tuvimos una crisis financiera .com, ni subprime, ni la crisis del 30, ni los tulipanes. Todas las crisis financieras argentinas fueron todas causadas por el Estado, por déficit fiscal. Lo increíble es que nos volvamos a meter en el mismo lío cada 10, 15 años con el tema fiscal. Entonces, cuando uno mira la economía argentina, hay una famosa ley de economía que es la ley de Walras, que dice que si dos mercados están en equilibrio, el tercero está en equilibrio. Lo puedes entender al revés. Si hay un mercado en desequilibrio, empieza a desequilibrar todos los mercados. Y cuando ves la economía argentina te das cuenta de eso, es un déficit fiscal fenomenal, en tamaños, o sea, si uno pone el déficit fiscal actual, nación, provincia, municipio, hacia atrás, estamos hablando de 8 puntos del PBI, y hace la línea a ver cuándo superamos este nivel y te vas a encontrar un punto que es 1989, hiperinflación, y otro punto en la guerra de Malvinas. Pues no hay otro déficit que haya superado estos niveles. Eran mucho más altos eso, pero igual este es muy alto. Cuando tenés un déficit fiscal tan grande, obviamente se te empieza a desequilibrar el mercado monetario, que es la inflación, se te empieza a desequilibrar el mercado externo, que es el déficit comercial, se te empieza a desequilibrar el mercado laboral, ¿no? Que es la cantidad de empleo negro y gente del mercado informal. Y eso está en la base del núcleo del problema argentino, del desequilibrio fiscal hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo voy con un programa gradual, puedo ver, bueno, cómo puedo ir reduciendo el desequilibrio fiscal de a poquito. Y cómo sobrevivo, mientras tanto, con ese desequilibrio fiscal. Y la otra pregunta de fondo, que lo que decíamos, estábamos discutiendo justo antes de empezar el programa, es, bueno, ¿por qué cada 10 años generamos un desequilibrio fiscal que nos lleva a puestos? Son dos niveles diferentes de discusión. También otro de los fantasmas con los que aprendimos a crecer nosotros es el tema de la deuda, ¿no? ¿Nos estamos endeudando mucho o me parece a mí? ¿O la cuestión es para qué nos endeudamos? El nivel de deuda pública argentina ya es mayor del que tenía de la Rúa, ¿no? Entonces digamos que es
es una alerta, porque cuando algunos comparan con Estados Unidos y Europa y te dicen, bueno, Estados Unidos tiene 105% sobre PBI, Europa en promedio tiene 90% sobre PBI, Argentina tiene 60% sobre PBI. ¿Pero cuál es la diferencia? Que las tasas de interés que nosotros pagamos es 3 veces más alta que la que pagan ellos. Entonces, no puedes comparar el mismo nivel de deuda. Y las tasas de interés son más altas porque tuvimos 8 crisis anteriores donde no pagamos a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos mirás ahora los que, con el camino de ida, con las tasas bajas, comprimiendo el riesgo país, compraban el bono largo argentino a 100 años. El bono largo llegó a rendir 7%, ahora rinde 8%. Eso implica que cayó 10 puntos el precio. Es decir, que en los últimos meses cae 10 puntos el precio del bono. Si tenés otra suba de tasas de 100 basis points, un punto más, ese bono largo va a caer otros 10 puntos. Si vuelve a caer esos otros 10 puntos, todos los que compraron ese bono van a estar perdiendo plata. Entonces, cuando todos empiezan a perder plata en un país, en un bono específico, que va a ser el bono largo argentino, porque es el que tiene mayor duration, el que tiene mayor volatilidad, entonces te empezás a preocupar con ese país. ¿Y a quiénes les va a pasar? Turquía y Argentina. Por eso nosotros decíamos, no funcionan los planes graduales. Porque no llegas a hacer las cosas suficientemente rápido como para evitarte cuando cambien las condiciones internacionales, te afecten más. Estados Unidos está en el mes número 107 de expansión. La expansión más larga de Estados Unidos fueron 120 meses. Cuando vos miras todos los indicadores, la verdad es que te da la sensación de que es probable que en los próximos 2 años venga una recesión en Estados Unidos. Pero previo a la recesión tenés el aumento de las tasas de interés. Y eso es lo que nos va a afectar a los países que no tenemos las cuentas muy claras. Y falta la otra parte que está diciendo Fausto, que eso es sin contar que Argentina tiene que hacer tremendas reformas estructurales, que no las hemos prácticamente ni empezado. La reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones. Es decir, Argentina tiene que entrar en un proceso de reformas que no es solo del gobierno, yo insisto siempre, también es de la oposición. Argentina tiene un costo fenomenal. Macri quiere hacer ahora un tratado de libre comercio con Europa, con Canadá, con Alianza del Pacífico. Yo aplaudo 100%. Pero ¿cómo hacen las empresas para competir? Si tenemos los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros en África, para las empresas. Las están bajando, pero muy, muy suavemente. Después tenés costos, no de salarios, pero de costos laborales muy altos. ¿Por qué hay costos laborales altos y no de salarios? Por ejemplo, porque tenés que tener, cuando traes una persona que te manda un camión, el chofer no puede descargarlo. Entonces tiene que tener otra persona que lo descargue. Entonces duplicás la cantidad de gente. Eso te aumenta costos. Las regulaciones laborales te aumentan los costos laborales. Por ejemplo, los bancos no te pueden mandar los extractos de cuenta por mail, que sería mucho más eficiente. Tiene que ser en papel. ¿Por qué? Por Moyano, que quiere transportar el papelito. Eso implica costos de imprenta, costos de tinta, costos de un montón de costos que otros países ya no tienen. Entonces Argentina es más cara. ¿Cómo vas a hacer competir a la Argentina si no hacemos las reformas estructurales? Con lo cual hay que hacer un plan conjunto de todas estas cosas al mismo tiempo y por eso tiene que ser de shock. Porque esta no las puedes ir haciendo, bueno, yo en los próximos 10 años, 15 años, 20 años voy a ir haciendo estas reformas que son necesarias. ¿Y cuándo vas a empezar a competir? Fausto, la última te toca. ¿Hay lugar para el optimismo? Sí, pero no es muy largo, digamos. A ver, yo creo que el programa de gobierno tiene alguna lógica, es una apuesta medio jugada. Al fin y al cabo, para mí lo que suele pasar es que el gradualismo termina siendo más riesgoso que el de shock. Desde el punto de vista económico. Desde un punto de vista político, claramente no, porque desde el punto de vista político el shock tiene mucho riesgo cargado. Y ha ido muy bien políticamente. Exactamente. A ver, pero el gradualismo va a demostrar por qué el gradualismo. Hay un programa de gobierno que podría funcionar, que es el siguiente. Vos tenés 6 meses durísimos. Vas a tener estos 6 meses, van a ser medio duros porque tenés la sequía, te vas a tener aumento de tarifas, ya tuviste en febrero, vas a tener en marzo, vas a tener en abril, en mayo y junio. O sea, todos los meses con aumento de tarifas. O sea, que la inflación va a ser alta todos los meses. Para no hablar del segundo semestre, hablemos del postmundial porque ya está. Sí, así no gastamos recursos ya utilizados. Ahí llega el mundial y bueno. Ahí llega el mundial y bueno. Pero digamos, cuando empecemos a ver los números, por el principio del 2019, vamos a ver números un poco mejores que los que estamos viendo hasta ahora, que hasta ahora el gobierno no pudo mostrar. Hasta ahora el gobierno hizo algunas cosas, pero no pudo mostrar mejoras en el déficit fiscal, nada, como contaba Agustín, porque básicamente lo que bajó de tarifas se lo gastó en la reparación histórica, entre otras cosas, y cada gasto que bajaba subía otro.
o bajaba la presión tributaria, hay todo un reordenamiento ahí que no te genera ninguna ventaja fiscal. En materia de inflación, 25% de inflación, lo mismo que teníamos antes, claro que ahora con ajuste de tarifas. En materia de crecimiento, sí, tuvimos un año de crecimiento, pero después una recesiva. O sea que hasta ahora muchos números, fíjate que Macri habló otra cosa en el Congreso. Para el 2019 yo creo que los números que va a poder mostrar el gobierno son un poco mejores, porque vas a tener ya 2 años consecutivos de crecimiento y probablemente un tercer año. El 2019 es muy probable que la economía crezca y más de lo que creció este año. Para eso, ya por sí, porque rebota el agro. O sea, la niña termina desde 2018-2019. Perdón, 2017-2018, en teoría no deberías tener más sequías y que solamente el rebote del agro te genera más crecimiento. La construcción es un sector que viene creciendo muy bien, y este año yo creo que lo vamos a ver otra vez disparándose, sobre todo la construcción privada, porque empieza a aparecer el crédito para el desarrollador, que corregir le faltaba. Y el año que viene, además de eso, sumarle la obra pública, año electoral, vas a tener las 2 turbinas prendidas. Así que el 2019 probablemente estés creciendo el 3,5% tranquilamente. Entonces ya vas a tener 3 años de crecimiento para mostrar. La inflación probablemente sea más baja en el 2019, ya sin las tarifas, ya en teoría no va a haber más aumento de tarifas en el 2019. Y el déficit primario, por lo menos, sin los intereses, vas a verlo bajado 1 punto, que yo creo que eso es lo que este año se va a lograr casi, diría, sin duda. Va a lograr poner en 3,2 el déficit primario. Y medio punto más de intereses, sí. O sea que en términos de fiscales, por ahí bajas medio punto el déficit fiscal. Y eso por ahí, año electoral, y si ganan las elecciones mejor. Para el mercado financiero, incluso por ahí hasta es como un renacer de Argentina y tenés espacio para colocar deuda, incluso a pesar de que las tasas suban. Todavía podés recortar un poco el déficit fiscal. Hasta ahí, diría que el programa, ese es el de gobierno, 2019 llegas bien. Lo que el gobierno dice, bueno, si yo llego hacia el 19, podría llegar hacia el 20, podría llegar hacia el 21, podría llegar hacia el 22, etcétera, y en un momento terminarme el problema, ¿no? Es la estrategia de sacar el auto. ¿Viste cuando te queda el auto apretado en un estacionamiento entre dos, un auto adelante y uno atrás, muy pegadito? ¿Cómo sabes para salir? Bueno, gradualmente. Haces 1000 maniobras hasta que salís. Esa es la estrategia del gobierno. Siempre y cuando el mundo no pestanee. No pestanee. Y nadie sople porque esto se nos cae. Y esa es la gran dificultad del programa económico. Ahora, otra vez, es un programa económico que resuelve problemas coyunturales, así como está planteado. ¿Ah? Sí, pero aún en el mejor de los casos que está planteando Fausto, que prendo las velas y sale todo eso y gana el gobierno, buenísimo, ahí hay que hacer todas las reformas. O sea que va a tener que hacer un plan de shock inmediatamente al inicio del segundo gobierno. Porque si no haces eso, es muy difícil que termine bien siempre. En algún punto hay un cimbronazo en el mundo, porque habitualmente ocurre en todas las décadas, algún cimbronazo tenés. El último fue en el 2008-2009. Sí. Bueno, está llegando el momento en que puede venir otro. Exactamente. Bueno, no sé qué hacer. Por lo pronto, agradecerles antes que nada su presencia aquí y valorarles también su franqueza, porque también sería mejor, a lo mejor para todos, que digan, bueno, contentos, vivan felices, y eso tampoco es responsable ni es lo que espera la sociedad. Hay que tener cuidado. Yo creo que tenés 2 o 3 años buenos, hay chance de hacer las cosas bien, pero en algún momento hay que tomar las riendas y decir, bueno, hay que reformar esto, hay que reformar esto. Y yo creo que como Agustín, que es un tema de la sociedad, no lo podés hacer del lado del gobierno solo. Y la oposición también tiene que entender eso. Sí, por eso yo agradezco también a los periodistas, porque cuando los periodistas empiezan a comprender esto y lo ponen sobre el tema, entonces empecemos a debatir estas cosas, porque hay que hacerlas, me parece a mí. Gracias, Agustín. Gracias, Fausto. Ustedes no se vayan, una pausa y enseguida regresamos con el programa.